Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos sobre quiénes ha llegado el fin. Estudiamos para memorizar 1 Corintios capítulo 10, 11 y 12. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así el que piense estar firme, mire que no caiga. La Biblia abunda en relatos acerca del pueblo de Dios que apunta a acontecimientos futuros y contienen claves para entender la verdad presente. De hecho, algunos de esos relatos prefiguran acontecimientos de los últimos días, con sorprendente detalle, y proveen una base más amplia para entender con claridad las profecías de Daniel y también del libro de Apocalipsis. La ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, 12 y 13 dice de la siguiente manera: Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Lo que requiere conocer algo acerca de la historia de Cristo como Redentor, también parecen conscientes de que ha llegado el gran día de su ira, y que se encuentra en una situación desesperada. ¿Quién podrá quedar en pie? Antes del fin, el Evangelio es llevado a todas las naciones. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y los mensajes de los tres ángeles son comunicados a todo el planeta. Sin embargo, habrá personas que serán sorprendidas, no por falta de información, sino por su negativa a creer y obedecer. Esta será la razón por la que se perderán. Mateo capítulo 24, 36 a 38 dice: Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, así será el día en que Noé entró al arca. Jesús señala la historia del diluvio para advertirnos por su segunda venida. Será una sorpresa para muchos. Al igual que la segunda venida, el diluvio no sorprendió al mundo por falta de información. Noé predicó durante 120 años a un mundo que se negaba a creer. Se les dijo de qué iba a suceder. Simplemente no quisieron creer. A su vez, muchas personas aseguran que en el largo tiempo que ha transcurrido, implica que las profecías no son dignas de crédito. Pedro cita en tal sentido la historia del diluvio, cuando dice que ante todo sepan que en los últimos días vendrán burladores, quienes sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 4. Este sentimiento irá en aumento a medida que pase el tiempo. En el caso de quienes mueran antes del regreso de Cristo, la segunda venida o la tercera, si mueren sin aceptar a Jesús como su Salvador, ocurrirá apenas en un instante después de haber cerrado sus ojos. Por otra parte, la vida transcurre muy velozmente. La evangelización de Noé. Pero nos recuerda que muchos no entenderán, preparados para el regreso de Cristo, porque intencionalmente ignoran lo que ocurrió en ocasión del diluvio. En la actualidad, aunque un asombroso número de culturas, desde los antiguos griegos hasta los mayas, registran la historia de un diluvio global y devastador, la narración bíblica acerca del diluvio es una de las más ridiculizadas. Como se predijo, el mundo está poniendo a un lado el relato bíblico del diluvio, como si se tratara de un mito, sin importar cuán clara y explícitamente se describe en el Antiguo Testamento y cuántas veces se hace referencia a él en el Nuevo Testamento. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 37-39, que la situación mundial se parecía a la de los días de Noé. ¿Cuáles fueron las condiciones morales que condujeron al diluvio? ¿Qué paralelismo existe entre la época de Noé y la nuestra? Un estudio cuidadoso de la Escritura reporta otra lección importante para el pueblo remanente de Dios de los últimos días. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice que Noé, con santa reverencia, construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe.
Imagina lo que significó para Noé predicar durante más de un siglo y que solo su familia entrara en el arca. Si él hubiera sido un evangelista moderno, nos sentiríamos tentados a pensar que fracasó. Afortunadamente, muchos lugares del mundo son en este mundo muy receptivos a los mensajes de los tres ángeles. Como resultados, muchos están conociendo al Señor. Todavía no hemos llegado al punto en que no haya resultados, aunque se nos ha dicho que se acerca el momento en que habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él en las bodas y se cerró la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra en favor de la salvación del hombre. Hasta entonces, tenemos una obra que hacer como iglesia: la historia de Sodoma y Gomorra. Hay otra historia clave del Antiguo Testamento a la que Pedro hace referencia al descubrir los acontecimientos de los últimos días: la destrucción de Sodoma y Gomorra. Las ciudades de la llanura se han hecho legendarias por su maldad y se convirtieron en el primer ejemplo de poblaciones destruidas por el fuego del cielo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 6 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por la destrucción en las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir impíamente. La advertencia dada a través del relato de Sodoma y Gomorra a quienes viven en la tierra en estos últimos días es clara. Finalmente los malvados también serán destruidos por el fuego, como se describe con tanta claridad en Apocalipsis capítulo 20. El pecado es notablemente engañoso, en el sentido de que nos impide percibir la condición de nuestro propio corazón y hace que nuestras transgresiones nos parezcan aceptables, a diferencia de las demás. En el mismo capítulo donde Dios habla de cuánto ha amado a su pueblo, también le advierte que aunque éste no cometió los mismos pecados que Sodoma, se ha vuelto más perverso que ella. Ezequiel capítulo 16 versículo 47. Israel había estado fornicando, es decir, cometiendo adulterio espiritual. Imagina la sorpresa del pueblo de Dios cuando sus integrantes escucharon que eran más malvados que gente famosa por su maldad. Esto no es una novedad acerca del antiguo Israel ni de la humanidad. En Romanos capítulo 1 versículo 18 al 32, Pablo presenta una larga lista de faltas humanas que podría haberse escrito sobre la base de las noticias actuales. La descripción que hace Pablo del pecado de los gentiles o paganos no pretendía que los judíos se sintieran superiores, sino que el pueblo de Dios comprendiera por fin la gravedad de sus propios pecados. Natán hizo lo mismo cuando habló con David. Le contó la historia de un hombre rico que robó el único cordero que tenía el hombre pobre. Esta historia encendió el furor de David, pues la injusticia descrita era obvia. Aún así fue necesaria la declaración de Natán: tú eres ese hombre. Para que David se viera reflejado en la historia, es importante recordar que la Biblia no se dirige principalmente al mundo exterior, sino al propio pueblo de Dios. La descripción de los atroces pecados de otros en Apocalipsis 13 al 17 es una advertencia de que nosotros también podemos caer en la misma trampa. El juez de toda la tierra. La Biblia registra una curiosa historia que tiene lugar en las llanuras de Mamre, justo antes de la destrucción de Sodoma. En este relato, Dios se aparece a Abraham, acompañado por 2 ángeles. Cuando el patriarca los ve, invita a los visitantes celestiales a una comida, y en ese momento Dios promete que Abraham y Sara tendrán un hijo del cual descendería el Mesías. Jesús en efecto procedía del linaje de Abraham. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 3 versículo 16. A continuación, el relato pasa repentinamente al asunto de las ciudades malvadas de la llanura.
Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19 dice: Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Dios no nos debe una explicación, pero decide no ocultar sus motivos y sus planes a la humanidad. En tal sentido, el profeta Amós dice: nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios informa a Abraham lo que está a punto de suceder, aquello de lo que éste será pronto testigo. Dios se queda con Abraham mientras los dos ángeles se dirigen a la ciudad malvada para llamar a los que harán caso de su advertencia. Lo mismo puede decirse de los ángeles proféticos que exhortan en los últimos días a quienes son parte del pueblo de Dios a salir de Babilonia. Apocalipsis capítulo 14 y Apocalipsis 18. Mientras se proclama la última advertencia, Dios discute con Abraham lo que está a punto de suceder y se somete de buen grado a las preguntas del patriarca. Lejos de ti hacer eso, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo?, pregunta Abraham. Abraham no solo examinaba el caso de Sodoma, sino también el carácter de Dios. Del mismo modo, antes de que llegue el fin del mal y de los malvados, Dios abre los libros del cielo y nos permite acceder a las evidencias antes de hacer descender fuego sobre la tierra. Es decir, tendremos 1000 años para obtener respuesta a muchas preguntas que ahora tenemos antes de ejecutar su juicio final sobre los perdidos. El Señor nos dará 1000 años para entender por qué lo hará. El juicio previo al advenimiento. La descripción del juicio que se encuentra en Daniel capítulo 7 nos permite ver detrás del velo, una oportunidad impresionante de observar cómo actúa Dios para resolver el problema del pecado y para redimir a quienes desean vivir en una relación de pacto con Él. La descripción del juicio investigador que se ofrece en Daniel 7:9, no cabe duda de que la humanidad es juzgada por Dios. Eclesiastés 12:14 asegura que Dios traerá toda obra a juicio. Y Pablo nos recuerda que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10. Dios no necesita registro para saber quién se salvará o se perderá. Pero los ángeles que han estado examinando el plan de salvación todo el tiempo, naturalmente tienen preguntas. Ellos fueron testigos de la rebelión de Satanás. Vieron a un tercio de sus compañeros expulsados del cielo. Apocalipsis 12:4. Y ahora Dios nos trae ante Él. Dios abre los libros y permite que los santos vean lo que hay en ellos. La historia de la súplica de Abraham por Sodoma y Gomorra, un tipo o prefiguración del juicio, aporta una importante vislumbre acerca de este. Los pecados de Sodoma obviamente fueron investigados, ya que Dios menciona que la maldad de la ciudad le había dado una reputación tal que el clamor contra ella era grande. Pero no solo Sodoma y Gomorra fueron investigadas antes de su destrucción. Dios también permitió que Abraham evaluara si la decisión divina de destruir a los malvados era justa. Quien aparece en medio del juicio celestial en Daniel 7 es Jesús, un hijo de hombre, Daniel 7:13, cuya aparición es la única razón por la que este juicio es hecho en favor de los santos del Altísimo. Solo su perfecta justicia hace que su pueblo salga airoso del juicio. Imagina que todos tus secretos están expuestos ante nuestro santo Dios en ocasión del juicio. Podrías salir librado si te dejas justificar por Cristo. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.